hace año y medio. Familia, hace apenas año y medio, Cristian Nodal era el dueño del mundo. Pero del mundo entero, Manas, el chamaco que llenaba estadios, en cuestión de horas, el que aparecía en el top global de las plataformas como si nada, el que se paseaba por París con su nueva esposa colgada del brazo y bolsas de no sé cuántos miles de dólares en la mano, el que le compraba joyas carísimas a Ángela Aguilar, mientras millones de personas se preguntaban cómo había sido posible que aquel sonorense, aquel muchacho que venía desde abajo, hubiera logrado escalar tan alto en tan poco tiempo. Era el sueño mexicano hecho realidad, chicas. Era el ejemplo viviente de que sí se puede. Era el príncipe del regional mexicano, el heredero del trono, el yerno consentido de los Aguilar, el papá de una niña preciosa llamada Inti y, sobre todo, el hombre que parecía tener el futuro garantizado por los próximos 20 años. Y hoy, Manas, hoy, después de 6 meses brutales de verdad, no le queda absolutamente nada, pero nada. Y lo más triste de todo, lo más cruel, lo más doloroso, es que todo lo que hoy le está pasando se lo buscó él solito, con sus propias manos, sin que nadie lo empujara. Esta es la historia, familia, esta es la historia de cómo se cae un imperio en 6 meses. Y créanme que cuando lleguen al final de este video, van a quedar con la boca abierta, porque lo que les voy a contar hoy es la crónica del derrumbe más espectacular que hemos visto en el espectáculo mexicano en años. Y se los digo desde ahorita, no se me vayan, porque al final, en el último bloque, les tengo algo que Casu hizo esta misma semana, algo que nadie ha contado todavía y que va a cambiar por completo el rumbo de esta historia. Pero antes de meternos en el chisme grueso, ya saben qué hacer. Denle like al video, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y activen la campanita porque aquí, Manas, aquí no se nos escapa ni una sola noticia. Aquí les contamos todo, pero todo con lujo de detalle. Pongámonos en contexto, familia, porque para entender qué tan profunda es esta caída, primero tenemos que entender qué tan alto estaba este hombre. Y para eso, Manas, nos tenemos que regresar al momento más glorioso de la era Cristian Nodal con Ángela Aguilar, Roma. Sí, Roma, Italia, la ciudad eterna. Ese viajecito que se aventaron los recién casados a finales del año pasado, cuando apenas llevaban 21 días juntos como novios y ya estaban montando una ceremonia espiritual en uno de los lugares más simbólicos del planeta. Imagínense la escena, chicas. Imagínenla con todo. Y banda sonora, las calles empedradas, el sol italiano cayéndoles encima a media tarde, las fotos profesionales, los vestidos diseñados, los anillos brillando como si fueran reflectores. Era el cuento de hadas perfecto. Era la fantasía romántica que Ángela Aguilar había soñado desde chiquita, según ella misma contó en 1000 entrevistas. Y Nodal estaba ahí, sonriente, ufano, con la mirada de un hombre que cree que se acaba de ganar el premio gordo de la lotería. Lo que nadie le dijo, lo que nadie se atrevió a susurrarle al oído mientras besaba a su flamante esposa en aquella plaza. Es que esos 21 días no fueron una historia de amor. Esos 21 días fueron el principio del fin, porque el día que Cristian Nodal decidió subirse a ese avión rumbo a Roma con Ángela Aguilar, ese día firmó, sin saberlo, su sentencia pública. Ese día empezó la caída, y la caída, Manas, la caída no se ha detenido desde entonces. Hagamos memoria, familia, porque luego se nos olvidan las cosas. En el momento exacto en que Nodal le dio el sí a Ángela Aguilar de manera pública, en el momento en que confirmó la boda, los anillos, la ceremonia y el papelito firmado, en ese instante el internet entero se le vino encima. Porque acuérdense, apenas habían pasado 3 semanas. 3 semanas, Manas, desde que Katsu y él se habían separado oficialmente. 3 semanas desde que la madre de su hija, la mujer con la que había estado en una relación seria, la que había cargado a su pequeñita Inti durante 9 meses en el vientre, la que le había dado al sonorense la paternidad que tanto presumía, había sido públicamente humillada con un cambio de pareja relámpago. Y ahí, en ese preciso instante, en ese parteaguas brutal, fue cuando el público mexicano y latino le declaró la guerra fría a Cristian Nodal. No con marchas, no con manifestaciones, no con cosas tan obvias. La gente, Manas, la gente hizo algo mucho más letal. Le dejó de comprar, le dejó de creer, le dejó de querer. Y eso, chicas, eso para un artista es la muerte civil. Pero Nodal, en su mundo de burbujas de champán y bolsas de París, no se dio cuenta. Siguió como si nada. Siguió comprándole regalos carísimos a su nueva esposa. Siguió posteando fotos. Siguió creyendo que con el peso de su apellido, con el respaldo de la familia Aguilar y con sus millones en el banco, todo se iba a normalizar tarde o temprano. Pero las redes, Manas, las redes no perdonan. Y la cuenta de cobro le llegó muchísimo más rápido de lo que él se imaginaba. Y aquí, familia, aquí viene el
primer golpe, el primer bofetón, el primer aviso del universo de que esto se iba a poner feo, porque mientras Nodal andaba con la cabeza en las nubes, jugando al esposo perfecto en Roma y en París y en Madrid y en quién sabe cuántas ciudades más, en su propio pueblo, en su propia casa, en su propio círculo familiar, alguien estaba moviendo las fichas en su contra. Y no era cualquier persona, manas, era su propio padre. Sí, su papá, el señor Nodal, el hombre que lo había acompañado durante toda su carrera, el que había estado en cada concierto, en cada premio, en cada portada de revista. Resulta que mientras el muchachito andaba ocupado siendo el rey del mundo con Ángela Aguilar, su papá fue y registró el nombre artístico de Cristian Nodal. Pero ojo con esto, chicas, ojo, lo registró a su nombre, es decir, a nombre del papá, no del hijo. Y para que entiendan bien lo que esto significa, déjenme explicárselos simple y rápido. Es como si tú trabajaras toda tu vida construyendo una marca, una identidad, un negocio y de pronto descubrieras que la persona que tiene los papeles oficiales que dicen que ese nombre le pertenece a alguien. No eres tú, sino alguien más. Alguien que en cualquier momento puede usar tu nombre, puede negarte el uso, puede cobrarte por usarlo, puede hacer lo que se le hinche la gana. Y ese alguien, en este caso, era su propio padre, el hombre que se supone debería estar protegiéndolo. Esa traición, manas, esa traición fue el primer hueco grande que se le abrió a Nodal por debajo de los pies. Y la respuesta de Cristian Nodal, lejos de ser una llamada, una conversación, una reconciliación familiar, de esas que uno tiene con su propia sangre, fue tan dramática que ya saben lo que les voy a decir. Demandó, sí, manas, demandó a su propio padre. Le metió un proceso legal en pleno año 2025 para recuperar lo que él considera suyo. Y para colmo, en medio de ese pleito, se vio obligado a crear una nueva marca, otro nombre, otra identidad artística para poder seguir trabajando sin pisar el campo minado legal en el que su papá lo había metido. Y aquí, chicas, aquí es donde uno se sienta y piensa, espérate tantito. Si tu propio papá, el hombre que se supone debería estar dispuesto a dar la vida por ti, te traiciona de esta manera, ¿qué clase de hijo habrás sido tú para merecerte algo así? ¿Qué tan profundo se metió Ángela Aguilar en la familia Nodal para que terminaran todos peleados a muerte? ¿O fue al revés? ¿Fue Cristian Nodal el que decidió darle la espalda a su familia primero? ¿El que tomó decisiones tan egoístas, tan fuera de la realidad, tan obsesionado con su nueva relación, que su propia sangre se hartó de él y lo soltó? Esa pregunta, manas, esa pregunta es la que vamos a ir respondiendo a lo largo de este video, porque no hay respuestas fáciles aquí. Pero les adelanto algo, chicas, les adelanto algo que les va a doler. La familia Nodal no es la única que rompió relaciones con él. Hay más, hay muchísimas más rupturas detrás del telón. Y vamos paso a paso. No se me desesperen, porque cada pedacito de esta historia tiene su peso. Vamos con el siguiente capítulo de esta caída anunciada, porque mientras la pelea con el padre se estaba cocinando a fuego lento, Nodal seguía intentando mantener la imagen pública de hombre íntegro, de hombre humilde, de hombre que jamás olvidó sus raíces. Y aquí viene una de las escenas más patéticas, manas, perdónenme la palabra, pero patéticas de toda esta caída. Las famosas fotos con los abuelitos. Sí, esa jugadita de marketing que cualquier asesor de imagen le sugeriría a una estrella en crisis. Vámonos a ver a los abuelitos, mijito. Tómate unas fotos con ellos, súbelas a las historias. Recuérdale a la gente de dónde vienes, que el público vuelva a verte como aquel muchacho humilde de Caborca que salió a comerse el mundo con su música. Bonito plan, bonita estrategia. Lástima que se les escapó el detalle más importante. Cuando subieron esas fotos, manas, cuando esas imágenes aterrizaron en redes sociales, el internet hizo lo que el internet siempre hace, se puso la lupa. Y con la lupa puesta, se dio cuenta de algo que dejó frío al país entero. La casa de los abuelitos, la casa de los señores que criaron a Cristian Nodal, la casa de las personas que lo cobijaron cuando no era nadie, estaba en condiciones más bien modestas, por no decir otra cosa. Y todos, pero todos, manas, hicimos la misma cuenta mental. Si este hombre tiene dinero suficiente para comprarle bolsas de miles y miles de dólares a Ángela Aguilar en París, si le compra joyas de marcas que ni siquiera podemos pronunciar correctamente, si se va de luna de miel a Roma y a Florencia y a quién sabe a dónde más, ¿cómo es posible que los abuelitos que lo criaron sigan viviendo en esas condiciones? Esa pregunta, manas, esa pregunta cayó como bomba atómica. Y mientras todo este escándalo estaba estallando en las redes, mientras la gente se preguntaba dónde había quedado la humildad del Nodal de antes,
Mientras el público se daba cuenta de que el muchachito al que tanto habían querido se había convertido en alguien irreconocible, había un hombre muy específico que estaba guardando un silencio que a todos nos tiene con la duda. Y ese hombre, chicas, ese hombre es Pepe Aguilar. Sí, Manas, el suegro, el patriarca de los Aguilar, el cantante que durante meses defendió como leona a su hija Ángela, el que salió a justificar cada paso del noviazgo relámpago con Nodal, el que se puso la camiseta de su yerno como si fuera de su propia sangre. Pues resulta que en los últimos tiempos, ese mismo Pepe Aguilar, el que antes tenía algo que decir sobre absolutamente todo, se quedó callado. Calladito, chicas, calladito como nunca. Y ese silencio, Manas, ese silencio tiene a más de uno haciendo cuentas. Porque uno no se queda callado cuando todo va bien. Uno se queda callado cuando hay algo que ya no quiere defender. Uno se queda callado cuando ya no tiene argumentos para sostener una postura. Uno se queda callado cuando, en el fondo, se da cuenta de que se equivocó. Y el silencio de Pepe Aguilar en este punto específico de la historia, justo cuando le están lloviendo escándalos a su yerno desde todos los flancos, ese silencio dice muchísimo más que cualquier declaración. Hay quienes aseguran, y se los voy contando con cuidado, hay quienes aseguran que dentro del clan Aguilar ya hay molestias serias con la forma en que se está comportando Cristian Nodal. Hay quienes dicen que Pepe se siente decepcionado de la decisión que tomó al apoyar de manera tan abierta y tan rápida la relación. Hay quienes susurran que el patriarca está empezando a arrepentirse de haberse metido tanto en la vida amorosa de su hija menor. Y hay incluso quienes aseguran, ojo con esto, que ya no se hablan como antes, que las cenas familiares se enfriaron, que el ambiente entre suegro y yerno está tenso como cuerda de guitarra. Nada confirmado oficialmente, Manas, ojo con eso, esto se los cuento como información que está circulando, pero el silencio del señor Aguilar es ensordecedor. Y cuando alguien como Pepe Aguilar, alguien que vive de estar en las cámaras, alguien que sabe perfectamente que su silencio se nota, decide callarse de esta manera, es porque algo gordo se está cocinando dentro de esa casa. Y a mí, Manas, a mí me huele que muy pronto vamos a saber qué es. Pero esperen, porque la cosa se pone todavía más fea. Si pensaron que con su papá demandándolo y su suegro guardándole un silencio sospechoso ya era suficiente para tumbarle el ánimo a cualquiera, déjenme contarles que Cristian Nodal todavía tiene mucho más por encajar. Porque su mamá, Manas, su propia mamá tampoco le habla. No con la frecuencia de antes, no como cualquier mamá normal le habla a su hijo famoso. Hay un distanciamiento ahí que ha sido confirmado por gente muy cercana al entorno de los Nodal. Gente que prefiere no salir a dar la cara públicamente, pero que ha soltado estos detallitos en círculos de prensa. La señora, según se ha dicho, no está nada contenta con las decisiones que su muchacho ha tomado en el último año. No le perdona, en particular, la forma en que se manejó la separación con Katsu, y no le perdona la forma en que se entregó por completo a la familia Aguilar, como si su propia familia, la suya, la de sangre, hubiera dejado de existir de un día para otro. Y aquí, chicas, aquí es donde uno empieza a entender la verdadera magnitud del problema. Porque cuando una persona pierde a su papá, todavía tiene a su mamá. Cuando pierde a su mamá, todavía tiene a sus amigos. Cuando pierde a sus amigos, todavía tiene a sus colegas del medio. Pero Cristian Nodal, Manas, Cristian Nodal está perdiendo a todos al mismo tiempo. Y no es exageración, no es drama de canal de chismes, es la realidad cruda, pelada, sin maquillaje. ¿Saben cuántos amigos famosos se le conocen públicamente en este momento? Uno solo, Manas. Uno, y ese amigo se llama Marc Anthony. Sí, el cantante de salsa, el ex de Jennifer López, el señor que en los últimos meses se ha convertido en la única persona del medio artístico que parece seguir respondiéndole las llamadas a Cristian Nodal. Y miren, no es que tener a Marc Anthony como amigo sea poca cosa, no se confundan. Es un señor padrazo, un señor referente, un señor músico. Pero cuando esa es la única ficha que te queda en el tablero, cuando ese es el único nombre que puedes mencionar, cuando te preguntan a quién consideras un hermano del medio, entonces el panorama es desolador, porque significa que todos los demás, Manas, absolutamente todos los demás, se bajaron del barco antes de que se hundiera. Y aquí, chicas, aquí es donde llegamos al final de este primer bloque y donde les voy a soltar algo que necesito que escuchen con muchísima atención, porque esto, Manas, esto es lo que va a marcar el rumbo del segundo bloque y de toda esta historia. ¿Se acuerdan que al principio del video les dije que Katsu había hecho algo esta misma semana? Algo que nadie ha contado todavía.
algo que va a cambiar por completo el rumbo de esta historia? Bueno, pues agárrense de la silla, manas, porque la información que me llegó es la siguiente. Katsu, la trapera argentina, la madre de Inti, la mujer a la que Cristian Nodal humilló frente al mundo entero hace año y medio, tiene en su poder una serie de videos. Videos, chicas, videos, no fotos, no rumores, no testimonios. Videos con todo y movimiento, con todo y sonido, con todo y prueba. Y esos videos, según fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato por razones obvias, no fueron entregados a la prensa, no fueron filtrados al internet, no salieron a la luz pública en ningún momento. Y aquí viene lo bueno, manas, aquí viene lo verdaderamente bueno. Katsu, en lugar de hacer lo que cualquier mujer despechada haría, en lugar de tirarlos a las redes para humillar a su expareja en venganza por todo lo que él le hizo a ella, Katsu hizo algo muchísimo más inteligente, algo que solamente alguien con cabeza fría, con asesoría legal de primer nivel, con un plan trazado a largo plazo, sería capaz de hacer. Y lo que hizo Katsu con esos videos, manas, lo que hizo con esas pruebas, les va a volar la cabeza por completo. Pero esa parte se las voy a contar en el siguiente bloque, porque necesito que entiendan primero todo el contexto para que dimensionen lo grande, lo masivo, lo nuclear, que es lo que esta mujer está a punto de detonar. No se vayan, chicas, no se vayan, porque lo que sigue es de otro nivel. Esto, manas, esto apenas se está poniendo bueno. Para entender lo que Katsu hizo con esos videos, necesitamos primero entender quién es la Katsu de hoy, porque la mujer que está moviendo las fichas en este momento no es la misma que llegó llorando a un estudio de grabación hace 2 años, a sacarse el alma cantando sobre el desamor. ¡No, manas! La Katsu de hoy es otra mujer. Es una Katsu que aprendió la lección por las malas, que dejó de creer en príncipes azules y promesas de amor eterno, que se levantó de la mesa donde la habían dejado tirada y se sentó en otra mesa, una mesa donde ella es la que reparte las cartas. Y mientras Cristian Nodal andaba ocupado peleándose con su papá, ignorando a su mamá, jugando al esposo en Europa y subiendo fotitos con los abuelitos, Katsu estaba haciendo algo muy distinto. Manas, Katsu estaba reconstruyendo su vida en silencio, sin gritar, sin llorar en redes, sin ponerse a tirar indirectas cada 5 minutos. Mientras los demás hablaban, ella callaba. Mientras los demás se exhibían, ella trabajaba. Mientras los demás se peleaban en los juzgados, ella se acomodaba con calma, con paciencia, con esa serenidad que solamente da el saber que tarde o temprano todo va a caer por su propio peso. Y aquí, chicas, aquí entra el personaje que va a cambiarlo todo en esta historia. Un hombre que llegó a la vida de Katsu sin ruido, sin escándalo, sin que nadie se diera cuenta hasta que ya estaba metido hasta el cuello. Su nombre es Ignacio Colombara y por más que el público mexicano todavía no lo tenga muy ubicado, déjenme contarles que este señor, manás, este señor podría terminar siendo la pesadilla más grande de Cristian Nodal, pero no por las razones que ustedes están pensando, porque Ignacio Colombara no llegó a la vida de Katsu para ser el típico novio que se le presenta de mano en una alfombra roja para causarle celos al ex. No, chicas, no. Ignacio Colombara llegó a meterse de lleno, pero de lleno en la vida diaria de Inti, la pequeñita, la hija de Nodal, la niña que en este momento está creciendo a una velocidad que nadie puede detener, mientras Cristian Nodal anda peleándose con los juzgados mexicanos para conseguir más visitas para que la pensión se ajuste a lo que él considera justo, para que su hija pueda viajar a su casa de Houston a pasar tiempo con él. Mientras todo eso pasa, manas, en Argentina, en la casa donde realmente vive Inti, hay otro hombre que la baña, otro hombre que la lleva al parque, otro hombre que le da la cena, otro hombre que la arropa en la noche, otro hombre que escucha sus primeras palabras, otro hombre que la ve dar sus primeros pasos. Y ese hombre, manas, ese hombre es Ignacio Colombara. Y aquí viene la parte que pocos canales se han atrevido a explicarles con claridad. Así que pongan mucha atención. En México y en muchos países de Latinoamérica existe una figura legal que permite que un hombre que no es el papá biológico de un niño, que no aporta ni una gota de sangre, que no es nada del menor en términos genéticos, pueda con el tiempo ganar derechos sobre ese pequeño. Y se los voy a explicar bien fácil, sin abogadas, sin palabras raras, sin tecnicismos que solamente sirven para confundir a la gente. Es así, si un señor, cualquier señor, vive con un niño durante años, si ese señor
señor lo cría como si fuera su propio hijo. Si lo lleva al doctor, lo lleva a la escuela, lo lleva al parque, le da de comer, lo abraza, lo regaña, lo educa, lo cuida cuando se enferma. Si el niño crece llamándole papá o, aunque no le llame papá, lo ve como una figura paterna. Entonces ese señor, ante los ojos de la ley y ante los ojos de los jueces, se vuelve papá también. No se vuelve el papá de sangre, porque eso no se puede cambiar, pero se vuelve un papá legal, un papá con derechos, un papá que puede pedir visitas, que puede meterse en decisiones importantes, que puede hasta pelearse por la custodia si las circunstancias lo justifican. Así, chicas, así de simple y así de pesado. ¿Ya entendieron el problema gordo que se le viene encima a Cristian Nodal? Porque mientras él anda en la chiquillada de comprarle bolsas a Ángela y peleándose con su papá por un nombre artístico, otro hombre está sembrando, paso a paso, sin prisa, los cimientos legales que en unos años le pueden dar derechos sobre su hija. Y ojo, manas, ojo con esto, porque no es que Ignacio Colombara esté haciendo nada raro. No es un villano, no es un manipulador, es simplemente un hombre que entró a una vida y se quedó. Un hombre que decidió que esa familia, esa niña, esa mujer, eran su nueva familia. Y se metió con todo. Y la pregunta que todos nos estamos haciendo en este momento, manas, la pregunta que tiene a Cristian Nodal en jaque es la siguiente. Si dentro de 5 años, dentro de 7 años, dentro de 10 años, esa niña que hoy llamamos Inti termina viendo a Ignacio Colombara como el verdadero papá, como el hombre que estuvo ahí en cada momento importante, como la figura que la levantó, la cuidó, la formó, ¿qué va a quedar de Cristian Nodal en la vida de esa niña? Una foto colgada en la pared, un nombre en un acta de nacimiento, una pensión depositada cada mes. Y ya, manas, ya, eso es todo lo que va a quedar, porque las primeras palabras, los primeros pasos, los primeros días de escuela, las primeras navidades, los primeros cumpleaños conscientes, todo eso se está construyendo en este momento mientras él anda en otra cosa. Y el tiempo, chicas, el tiempo no regresa nunca. Eso lo dice cualquier persona que haya perdido años con sus hijos, el tiempo no regresa. Y lo que Cristian Nodal está perdiendo en este momento con su hija, no se recupera con dinero, no se recupera con regalos caros, no se recupera con habitaciones decoradas en Houston, se pierde para siempre. Y como si todo esto fuera poco, como si la pelea con el padre, el silencio de la madre, la fría distancia del suegro, la pérdida de los amigos, la caída en redes sociales y el hombre ocupando su lugar en la vida de su hija no fueran suficientes, ahora viene el golpe profesional. Porque sí, manas, sí, Cristian Nodal también se está cayendo en lo único que parecía mantenerlo a flote, su carrera, su música, su público, sus conciertos. Resulta que en esta gira que su esposa Ángela Aguilar acaba de hacer por varios escenarios importantes, la realidad fue tan cruel, tan desnuda, tan sin filtros, que se les salió de las manos. Concierto tras concierto, fecha tras fecha, ciudad tras ciudad, los lugares se quedaron a medio llenar. Y cuando digo a medio llenar, chicas, no estoy exagerando, estoy siendo generosa. Hubo recintos donde se vieron secciones enteras completamente vacías. Hubo asientos al frente del escenario donde no se sentó nadie. Hubo butacas que ya estaban pagadas por la organización, pero que terminaron siendo regaladas a último minuto a quien quisiera asistir. Y aquí es donde Cristian Nodal, en lugar de aceptar la realidad con humildad, en lugar de reconocer que tal vez el público está mandando un mensaje claro, salió a decir, y esto se los voy contando con todas sus letras, salió a decir que llenar conciertos no es importante, que el sold out es una mentira inventada, que lo que de verdad importa es el arte, la música, el corazón que se le pone a cada canción. Bonito discurso. Manas, bonito discurso. Lástima que el mismo fin de semana en que dijo todo eso, salió a la luz que sus propios promotores en la Ciudad de México andaban regalando tacos, ofreciendo 15% de descuento y meses sin intereses para tratar de vender los boletos de su próximo show. Es decir, chicas, que mientras la boca decía una cosa, los hechos decían exactamente lo contrario. Y eso, manas, eso el público lo nota muchísimo, porque el público mexicano no es tonto. El público mexicano sabe oler la hipocresía a kilómetros de distancia. Y cuando un artista sale a decir que llenar no importa justo en el momento en que sus equipos están suplicando que la gente compre boletos, la lectura que hace el público es clarísima. Te están viendo la cara, te están queriendo dorar la píldora, te están tomando por menso. Y eso, manas, eso es la muerte para cualquier figura pública. Y aquí, chicas, aquí es donde la historia se conecta con otra capa que tenemos que comentar, porque mientras Nodal anda intentando salvar la imagen de su esposa y la suya propia, hay alguien más en este universo familiar que también está
pasándola complicada. Y esa persona, manas, es Ángela Aguilar. Sí, la flamante esposa, la princesa de los Aguilar, la heredera del trono musical de Pepe. Porque créanme, chicas, créanme que esta señora la está pasando peor de lo que cualquiera se imagina. Y no porque a mí me caiga bien, que no me cae, eso ya saben, sino porque hay que ser justas y reconocer las cosas como son. Ángela Aguilar se subió a una montaña rusa que no sabía manejar. Se metió a una relación con un hombre cargado de mochilas pesadas, de pleitos legales, de hijas con otras mujeres, de un público que la odia, de unos suegros que no la quieren, de unos cuñados que la atacan en redes y la mujer, manas, la mujer está sola en su propia historia, porque su papá, Pepe Aguilar, que al principio salía a defenderla con uñas y dientes, llevaba semanas sin pronunciarse oficialmente sobre los escándalos que rodean a su yerno. Y ese silencio, chicas, ese silencio que ya les mencioné en el bloque anterior, es la verdadera bomba dentro de la familia Aguilar, porque si Pepe ya no la defiende como antes, si Pepe ya no sale a poner la cara, si Pepe ya prefiere quedarse encerradito en su rancho, viendo cómo todo se incendia desde lejos, eso significa que en privado, en las conversaciones de sobremesa, en las charlas familiares puertas adentro, las cosas no están nada bien. Y la primera afectada, manas, la primera que va a pagar el costo de esa fractura interna es Ángela, porque cuando una hija se pelea con su papá en la familia Aguilar, ya sabemos cómo terminan las cosas. Lo vimos con Annelies, lo vimos con Pepe Hijo en su momento, lo hemos visto en pleitos viejos que la familia siempre intenta tapar, pero que de vez en cuando se les escapan. En esa familia, manas, en esa familia, el patriarca tiene la última palabra, y si el patriarca decide voltearle la cara a su hija menor, esa hija menor se queda sin red de protección. Y aquí viene el regreso del tema más explosivo de toda esta historia. Manas, el regreso del cliffhanger con el que cerramos la primera parte. Casu, los videos y la jugada maestra. Porque ya les dije que esta mujer, en lugar de tirar esos videos al internet en venganza, hizo algo muchísimo más inteligente. Algo que tiene a más de un asesor legal de Cristian Nodal sin poder dormir en las noches. Y se los voy a contar con lujo de detalle. Resulta, chicas, que esos videos, esos materiales que en su momento alguien pagó muy buen dinero para que no salieran a circular, esos videos que comprometen la imagen del cantante en formas que el público todavía no se puede ni imaginar, no terminaron en una computadora de un periodista, no terminaron en las manos de algún canal de espectáculos buscando exclusiva. Terminaron, según la información que está circulando, en círculos muy cerrados, en manos de los abogados de Katsu. Sí, chicas, en las manos de su equipo legal, bien guardaditos, bien archivaditos, bien numeraditos, listos para ser presentados en el momento exacto en que se necesiten. ¿Y cuándo se necesitarían exactamente? Pues en el momento, manas, en el momento en que Cristian Nodal decida apretar de más en el juicio por la custodia, en el momento en que intente ganar terreno en los tribunales argentinos, en el momento en que se ponga muy bravito tratando de imponer condiciones que Katsu no esté dispuesta a aceptar. En ese instante exacto, esos videos pueden salir, y cuando salgan, chicas, cuando salgan, lo muy poquito que le queda a Cristian Nodal en términos de imagen pública va a quedar destruido para siempre. Pero ahí no termina la jugada maestra, manas, ahí no termina, porque lo realmente brillante de lo que Katsu hizo no es solamente guardar esos videos como una bomba latente. Lo realmente brillante es que ella públicamente sigue diciendo lo mismo que ha dicho desde el principio, que solo quiere paz, que solo quiere que la dejen en paz, que solo quiere criar tranquila a su hija. Y mientras eso dice, frente a las cámaras, manas, en privado, sus abogados están afilando los cuchillos. Esa, chicas, esa es una jugada de ajedrez nivel maestro. Esa es una jugada que pocas mujeres en su posición habrían tenido la cabeza fría para ejecutar. Y aquí es donde uno se sienta y piensa con calma, manas, en frío, sin emoción. Si nosotros, sentados desde nuestras casas, sabemos todo esto, si la información sobre los videos guardados ya está circulando en los círculos del medio, si Katsu y su equipo no se han molestado en desmentirlo de manera tajante, ¿qué tan probable es que Cristian Nodal también sepa? ¿Qué tan probable es que los abogados de Nodal le hayan dicho, oye, agárrate, porque del otro lado tienen material muy comprometedor que en cualquier momento se puede
puede usar en tu contra. Y si Nodal lo sabe, Manas sí lo sabe. Todo lo que estamos viendo de él en los últimos meses empieza a tener un nuevo significado. La ansiedad, la borrachera del mensaje a Emiliano Aguilar a las 3 de la madrugada, la incapacidad de quedarse callado en redes, las declaraciones contradictorias sobre el sold out, las fotos forzadas con los abuelitos, todo, Manas, todo empieza a verse como los movimientos desesperados de un hombre que sabe que el reloj le está corriendo en contra, como las patadas de ahogado de alguien que se siente con el agua hasta el cuello y no encuentra de dónde agarrarse. Y eso, chicas, eso es exactamente lo que es un hombre ahogándose en sus propias decisiones, un hombre que está descubriendo con 6 meses de retraso que cada una de las elecciones que tomó desde el día que decidió irse a Roma con Ángela Aguilar le está cobrando factura. Y la factura, Manas, todavía no termina de llegar. Lo que les he contado hoy es apenas la primera cuenta. Vienen más, vienen muchas más. Y para cerrar este recorrido, familia, déjenme decirles algo que creo que es importante que tengamos claro. No estamos aquí celebrando la caída de un ser humano. No estamos aquí riéndonos del fracaso de un padre que se está alejando de su hija. No, Manas, aquí estamos contando una historia que sirve de espejo. Una historia que nos recuerda que el éxito sin humildad se evapora, que la fama sin valores se convierte en humo, que las decisiones que se toman pensando solamente en uno mismo terminan rompiendo todo lo que uno había construido. Hace año y medio, Manas, hace apenas año y medio, Cristian Nodal lo tenía todo. Una mujer enamorada que era la madre de su hija, una familia entera que lo apoyaba, un padre que lo acompañaba, una madre orgullosa, un público que lo veneraba, una carrera que se proyectaba a los estadios más grandes del continente y un nombre, su propio nombre, que era sinónimo de éxito en cada esquina del mundo hispanohablante. Hoy, chicas, hoy no le queda nada de eso. La madre de su hija ya tiene a otro hombre criando a su niña. Su familia política, los Aguilar, parecen estar tomando distancia. Su papá lo demandó, su mamá le tiene la espalda. Su único amigo declarado es Marc Anthony, que vive en otro país y tiene otra agenda. Su público le da la espalda en cada concierto y su nombre artístico, ese que tantos años se tardó en construir, le pertenece legalmente a otra persona. Es decir, Manas, es decir que el imperio entero, ese imperio que parecía indestructible, ese imperio que era el orgullo del regional mexicano, se cayó. Se cayó en 6 meses, sin guerra, sin escándalo nuclear único, sin un solo evento dramático que se llevara todo de un golpe. Se cayó pedacito por pedacito, decisión por decisión, traición por traición. Y al final, Manas, al final lo que queda es un hombre solo, en una casa en Houston, preparando una habitación para una hija que tal vez nunca llegue a sentir la suya. Y mientras él prepara esa habitación del otro lado, en Argentina, otro hombre le está arropando a esa misma niña en su camita cada noche. Si llegaste hasta aquí, Manas, si aguantaste todo este recorrido brutal por la caída del que era el rey del regional mexicano, te pido un favor enorme. Dale like a este video, suscríbete al canal y deja en los comentarios lo que tú piensas. ¿Crees que Cristian Nodal todavía puede salvar algo de lo que le queda? ¿O piensas, como yo, que esto ya tocó fondo y todavía le falta caer más bajo? Cuéntame en los comentarios, porque ahí abajo es donde se arma el verdadero debate. Manas, ahí abajo es donde se cocina la siguiente entrega. Y créanme, chicas, créanme que esto no se acaba aquí. Hay más capítulos, hay más sorpresas, hay más bombas por estallar cuando los videos de Casu salgan a la luz. Cuando Pepe Aguilar por fin decida romper su silencio, cuando los abogados de Ignacio Colombara metan los papeles oficiales en Argentina, cuando Emiliano Aguilar cumpla su amenaza de cobrarse lo de sus hijas, cuando todas esas piezas terminen de caer, vamos a estar aquí, Manas, vamos a estar aquí contándoles cada detalle, porque esta historia del imperio de cristal que se rompió en pedacitos todavía tiene mucho material por delante. Y nosotras no nos vamos a perder ni un solo capítulo. Nos vemos en el próximo video. Chicas, cuídense, abrácense, quieran a sus familias y nunca, pero nunca dejen que la fama o el dinero les nuble la cabeza, porque ya vieron lo que pasa cuando se cruza esa línea. Hasta la próxima.